Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Vamos a hacer unos... Estoy acá copiando el título, agregando el título de la charla, de la reunión, y ya en un minutito, 2 minutos, vamos arrancando. Esperamos que también se vayan sumando algunos más, que vayan llegando a la reunión. Y en un ratito ya arrancamos. Bueno, acá ya acabo de poner el título, que demora un poquito, tiene su complejidad. Esperamos unos minutitos, un minutito más, y ya vamos a ir arrancando. Bueno, ¿cómo están? Espero que estén bien en esta tarde extraña de Jueves Santo y cuarentena. Estamos todos acá en casa esperando poder tener este contacto, reunirnos y charlar de un tema que creemos que es de interés general. Y bueno, acá veo que se van sumando algunos amigos, algunos colegas, algunos compañeros de trabajo. Bueno, un minuto más y ya estamos empezando. Hola Vicky. ¿Se escucha bien? Luquitas, ¿cómo estás? Bueno, vamos a ir comenzando con este primer encuentro de ARTRO, esta primera reunión de ARTRO, que nosotros creemos y estamos convencidos que es una oportunidad enorme de poder estar en contacto, de poder encontrarnos con toda la comunidad del deporte, sean padres, entrenadores, deportistas, preparadores físicos, colegas, médicos, que entre todos podamos juntarnos, utilizar esta posibilidad que nos da la tecnología para plantear temas que son de interés general y que está bueno y es interesante que podamos, a través de esta tecnología, poder empezar a charlarlos y a que ustedes puedan tener información, contacto de primera mano de algunos temas que son a veces controvertidos, a veces que no, la población general a lo mejor no tiene
demasiada buena información. Esta es una posibilidad de estar en contacto directo con profesionales que pueden aconsejar y que pueden dar algunas sugerencias para la práctica de la actividad deportiva. Nosotros en Artro somos un equipo de profesionales muy grande, donde lo formamos profesionales de muchas especialidades. Somos kinesiólogos, médicos traumatólogos de todas las especialidades, traumatólogos del deporte, médicos especialistas en diagnóstico por imágenes, deportólogos infantiles, nutricionistas, cardiólogos. Y la suerte que tenemos es de poder trabajar todos juntos, en el mismo lugar, en equipo, para poder de esa manera llegar a un diagnóstico rápido y poder iniciar con el proceso de rehabilitación y de tratamiento también de manera veloz. Así que esa es un poco la dinámica que nosotros tenemos en Artro, de trabajo interdisciplinario. Y otra cosa que tenemos es que estamos todos comprometidos con la promoción de la actividad física, de la alimentación saludable y de la práctica de hábitos saludables en el deporte. Nosotros creemos y queremos que la gente se mueva. Nuestro eslogan es Elegí moverte, porque nos sumamos a este movimiento mundial de ciudades donde la gente estimula a que haya más movimiento y más actividad física. Nosotros queremos que eso suceda. Todo nuestro equipo está alineado con ese eslogan de Elegí moverte y queremos que se muevan, pero también queremos que se muevan bien, y que se muevan de manera sana y de manera saludable. Así que hoy vamos a empezar con este ciclo de encuentros de Artro. Lo vamos a iniciar con un tema que históricamente fue un tema muy controvertido, que por suerte hoy hay a nivel mundial ya algunos postulados de acuerdo en cuanto a el trabajo de la fuerza en chicos y adolescentes. Entonces, para la reunión de hoy, invitamos al doctor Santiago Cueitel, que es pediatra, deportólogo infantil, es director del equipo de Artro, de medicina del deporte infanto-juvenil, así que lo vamos a invitar a Santiago a que se sume y vamos a empezar esta charla y este encuentro de hoy con Santiago. A ver si está, ya nos ponemos en contacto con él. Santiago. Hola, Santiago. ¿Cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo andamos? ¿Bien? Bien, tanto tiempo. Hace un ratito Hace un estuvimos juntos, rato ¿no? luchando contra la tecnología, Estamos ¿no? luchando, pero acá estamos, ya está. Sí. Bien, perfecto, perfecto. Hoy a mí me tocó el cuarto de mi hija y Sí, como vamos a hablar de la fuerza, lo traje a Sullivan, ¿eh? De la fuerza en chicos, así que tengo acá un gran compañero. muy bien, muy bien. Seguramente te va a ayudar. Espero que sí. Bueno, sabes que bueno, a ver, contanos un poco vos, acerca de tu especialidad, qué haces, tu historia como profesional, tu recorrido, tu Bien. experiencia. Bueno, yo me formé en la Universidad de Buenos Aires, después hice la residencia en pediatría y cuando terminé la residencia en pediatría sentía que me faltaba algo más porque quería llevar esta idea, esto que estabas hablando del movimiento, del cuidado de la salud, y en ese entonces se hablaba muy poco de deporte infanto-juvenil y había muy poco explicado desde la ciencia, digamos, ¿no? Hice entonces la carrera de especialista en el CENAR con Cacho Lentini, ¿bien? Y bueno, y eso me abrió la puerta a un mundo digamos, que lo veía por la televisión o que lo practicaba yo en forma a nivel, si querés, recreativo o de competencia intermedia y empecé a meter la cuchara en algo que realmente me gustaba mucho. Empecé a hacer varios cursos con Francis Holloway y después también me formé con el grupo GCE, que es de la Universidad de Córdoba, y fui formándome y
parte de lo que venía haciendo, también lo tuve que confrontar con una realidad que era que toda la información que tenía venía del mundo de los adultos, que había poco publicado en chicos. Teníamos las publicaciones de Robert Malina, de Odell Baror, algunas cosas de Feigenbaum que ya empezaba a publicar, y entonces empecé a darme cuenta que todo esto que se hacía en chicos tenía como una base científica de los adultos y que las realidades, tanto digamos, lo que tiene que ver con lo estructural como lo funcional, lo fisiológico y lo cognitivo es otra historia, ¿no? Bueno, trabajé bastante en deporte formativo, trabajé bastante en fútbol, un poco pasé por el vóley, rugby, boxeo, y después empecé a tener ya en el consultorio deportistas de diferentes disciplinas. Y hoy en día, bueno, tengo la verdad que la posibilidad de interactuar con deportistas de muchísimas disciplinas y esto te nutre de una forma impresionante. Sí, así es, así es. O sea que yo cuando hacía la introducción decía que este tema del entrenamiento de la fuerza en chicos y adolescentes es un tema controvertido y que siempre fue, digamos, un tema de discusión, incluso entre el ámbito de los profesionales y la ciencia, Sí, donde generalmente no nos poníamos de acuerdo entre el kinesiólogo, el preparador físico, el médico, los sí. padres que a veces quieren que el chico haga una cosa o no la haga. Eh, Pareciera que ahora hay consenso mundial en esto de que es bueno y hay que entrenar la fuerza en chicos. Eh, Aparentemente se encontró un camino de unidad en cuanto al criterio, ¿no? Sí, por suerte sí. Esto fue evolucionando. Mira, yo me acuerdo que cuando terminé la residencia, ya por el 2001, la residencia en pediatría, empezaron a aparecer las primeras publicaciones de la Academia Americana de Pediatría con un consenso que venía como a cambiar un poco todo lo que el paradigma que teníamos en esa época, que los chicos no podían entrenar la fuerza, que si los chicos entrenaban la fuerza, se iban a quedar petizos, se iban a romper los cartílagos de crecimiento y no iban a llegar a sus posibilidades genéticas, que digamos la talla objetivo genética. Ese es un mito y es algo que estuvo, digamos, no sé, en la mitología popular, no sé, pero 100%, eh, 100%, es algo casi mitológico, te diría, ¿no? Porque esto se construyó a partir en Japón, en los años 60, hicieron un estudio, que era un estudio con muchas fallas metodológicas, en donde tomaron una población de niños que cargaban bolsas en el puerto, ¿no? Y aparentemente después no alcanzaban su talla objetivo genética, ¿no? Entonces ellos postularon a partir de esto que los chicos no podían entrenar la fuerza porque se quedaban petizos. Y parece que pegó de una forma impresionante porque es hasta hoy que tenemos profesionales, colegas que siguen repitiendo esto de que si entrenas la fuerza te quedas petizo, ¿no? entonces Eh, este es el primer mito que podríamos derribar hoy. 100%, 100%. Es un mito a derribar, porque no es así. Es categórico, porque lo que se vio con todos los trabajos, ¿no? Por ejemplo, esto, la Academia Americana de Pediatría, el American College of Sport Medicine, bueno, hay un montón de entidades prestigiosas que demostraron que no solamente no afecta el crecimiento, sino que mejora, ¿no? Que la condición física, al tener una mejor condición física, están las bases sentadas para crecer mejor, madurar mejor, para prevenir lesiones y para rehabilitar lesiones. Con lo cual sí, damos por tierra con ese mito. Bien, bien. Bueno, antes de seguir, lo que quería decirles que los que quieran hacer alguna pregunta, los que quieran hacer algún aporte o comentar algo, pueden ir escribiéndonos así en un ratito, cuando terminamos, cuando vamos finalizando con la charla, podemos interactuar y podemos responder alguna serie de preguntas. Y vos sabés que esto, cuando vos decías
esto del entrenamiento de la fuerza y los chicos y los adolescentes, nosotros, Santiago, en conjunto con Santiago y yo, coordinamos el área médica de los Juegos Olímpicos de la Juventud en el 2018. Y muchas veces hemos hablado con Santiago que era un evento deportivo, social, casi para transmitir los valores del deporte y que los chicos puedan empezar a vivir la competencia y demás. Pero la verdad es que nos encontramos con chicos deportistas olímpicos de alto nivel. Y con Sí, eso lo que quiero decir es que si un chico de 15 años, 16 años está compitiendo a nivel olímpico, es porque ese chico empezó a entrenar de una manera intensa y profesional mucho tiempo atrás, porque todos sabemos que formar un atleta olímpico lleva por lo menos 8 años. sí, Digo, tal para hablar cual. esto de la fuerza, del entrenamiento de la fuerza. Sí, bueno, yo con esto a veces se me generan unos conflictos filosóficos, ¿no? Porque uno dice, un atleta, un niño no debería ser un atleta de alto rendimiento porque va en contra de lo que se postula para el deporte infanto-juvenil, infantil, si querés, fundamentalmente. Pero nos encontramos con otra realidad. Y desde que hay Juegos Olímpicos de la Juventud, esta necesidad de competir y de ganar se bajó, ¿no? Entonces, sí, se transmiten valores, sí, sí, los chicos que pierden en un Juego Olímpico no se vuelven inmediatamente a su casa, sino que se quedan en el marco del Juego Olímpico para el intercambio con otros atletas, otras culturas, sí, pero ninguno de los chicos que vino a Buenos Aires en 2018 venía a ver qué pasaba, ni a divertirse como una cuestión de entretenimiento lúdica, venían a ganar, ¿no? Venían a Y competir. venían a competir, sí, venían a competir y llegar lo más lejos que podían, ¿no? Exacto, exacto. Entonces, Y ahí, bueno, no digo que de ahí se desprenden algunas preguntas o algunos cuestionamientos que nos hacemos, como por ejemplo en chicos que todavía no han desarrollado. ¿Cómo es posible trabajar la fuerza o mejorar la fuerza? exactamente. Porque son chicos Bueno, chicos, son chicos adolescentes. chicos, sí, tal cual. Son chicos chicos, pero tenemos un tema muy puntual que es que cada disciplina deportiva tiene como una edad pico de rendimiento, ¿no? Entonces no es lo mismo, por ejemplo, un jugador de fútbol que un jugador de básquet o una gimnasta femenina, ¿no? Donde sabemos que, por ejemplo, la gimnasta, una chica que hace gimnasia artística femenina, tiene su pico de rendimiento entre los 16 y los 18 años aproximadamente. Entonces, y el futbolista, o si quieren, misma disciplina, gimnasia artística masculina, es a los 22, 23, 24. O sea que tienen como 6 años más para realizar esta formación. Entonces nos encontramos que en un tiempo menor hay que lograr estos años, estas horas famosas de entrenamiento que hay que lograr para llegar a ser un atleta de élite. Entonces tenemos que empezar a hacer entrenamientos, nos encontramos con situaciones que son por lo menos ponen en riesgo el físico de estos chicos y hay que acompañarlos de la mejor forma para en deporte infanto-juvenil tenemos tres preceptos que yo los llamo los tres mandamientos del deporte infanto-juvenil, que son asegurar el normal crecimiento y desarrollo de un chico, evitar las lesiones por sobreuso o minimizarlas y evitar el burnout deportivo, ¿no? Entonces tenemos que trabajar con esos objetivos y esos son los objetivos que son los tres mandamientos del deporte infanto-juvenil y tenemos que hacer desde los médicos, los kinesiólogos, los profes, los psicólogos, los nutricionistas, todos los que trabajamos en ciencias del deporte, hacer todo lo posible para que eso realmente sea así. Ahora, Y sí, hay una pregunta que te deben hacer siempre, es a partir de qué edad poder empezar a trabajar la fuerza, o de qué manera, o si se empieza trabajando otras cualidades físicas para después poder tener un mejor desarrollo del trabajo de la fuerza. sí. ¿Qué nos dirías de eso? Que sí, digamos, en principio la fuerza
se hace siempre, ¿no? Porque yo siempre lo que digo es, un bebé a los 3 meses para sostener la cabeza, a los 6 meses para sentarse, al año, año y pico para caminar, a los 2 años para saltar, está haciendo fuerza, ¿bien? Está haciendo fuerza. Cuando un chico corre, ¿no? O se sube a un árbol, o salta jugando al viejo rango, si quieren, está haciendo fuerza. Bien, entonces la fuerza es parte de la vida y eso hace que estemos sanos y que tengamos el cuerpo saludable. Ahora, lo que hay que tener en cuenta es que la fuerza es una manifestación que se trabaja como cualquier otra de las capacidades motoras y hay que trabajarla de acuerdo a las posibilidades biológicas de cada uno de estos chicos, ¿no? Que es en qué momento pueden aguantar distintos tipos de cargas y no someterlos a un estrés físico que genere una lesión deportiva o algo más severo, ¿no? Y por otro lado, también que el chico o el deportista, si quieren, que pueda entender cómo se ejecuta el gesto, ¿no? Y que las posibilidades coordinativas se lo permitan hacer. Porque yo, por ejemplo, hablamos de habilidades motoras básicas, ¿no? Correr, saltar, lanzar, etcétera. Esto es como saber sumar para después poder saber multiplicar o dividir. Entonces no nos podemos saltear estas etapas. Entonces hay que saber cómo estructurar estas posibilidades que tienen los chicos. Bien, ahora, la fuerza se entrena siempre, siempre. Pero tenemos una cosa que hay que saber, que es que la fuerza tiene dos componentes. Lo que tiene que ver con los músculos, ¿no? Con el tamaño del músculo, y lo que tiene que ver con la neuromuscular, con las conexiones desde que se activa algo en el cerebro hasta que se ejecuta en el músculo. Bueno, para tener músculo, digamos, para tener fuerza y aumentar el componente muscular de la fuerza, se tiene que haber la presencia de hormonas sexuales para tener este aumento de masa muscular. Si no están esas hormonas, no hay adolescencia, no hay pico de crecimiento en altura, bla, 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 no es posible ganarlo por ese medio. Pero por el otro sí. Entonces, por el componente neural, que depende de lo que se llama la coordinación intermuscular e intramuscular, por ese método sí se puede. Y no solamente sí se puede, sino que se debe. Bien, por ejemplo, nosotros que tenemos mucho vínculo con, por ejemplo, con el rugby, Sí, y bueno, es un deporte donde eh, habitualmente se empieza a trabajar la fuerza en edades lo más tempranas posible. Y ahí es donde surge a lo mejor todas estas dudas y esta controversia de lo que dice el profe, lo que quiere el padre, el temor que tienen los padres, las lesiones que pueden aparecer en un esqueleto inmaduro que está en crecimiento. Eh, ¿Cuál sería la mejor forma de empezar o cuál sería la mejor edad como para empezar y de qué manera? Esto que decías bueno, vos de quizás empezar a trabajar o entrenar el gesto deportivo, el entrenamiento de la fuerza a una edad más temprana, para que después, cuando suceda el desarrollo hormonal, ese jugador esté en condiciones de poder desarrollar trabajo de fuerza de manera más segura, ¿no? tal cual, tal cual. Yo creo que, por ejemplo, el rugby tiene algo que va a tener que cambiar en algún momento, que es que hasta M14 son niños y en M15 son pumas, ¿no? Entonces, no hacen nada prácticamente, o muy poco de entrenamiento con cargas hasta M14 y de repente en M15 entrenan como si fueran de los jaguares, ¿no? Claro. Y hay dos cosas. Uno, que se perdió un tiempo divino, precioso para entrenar, para aprender todo lo que tenga que ver y para desarrollar lo que tiene que ver con lo coordinativo. Y por otro lado, es que Santi, si eso que de estás repente... diciendo es es muy importante lo que estás diciendo ahora. Eh, Estaría bueno que lo remarquemos, esto que estás diciendo de el tiempo que se pierde, que es de oro y que no se va a volver a recuperar más. Está bueno que Exactamente. nos cuentes eso.
Sí, en deporte infanto-juvenil tenemos lo que se llaman las fases sensibles, que son momentos de la vida del deportista, ¿no? De los chicos, vamos a llamarlos así, en donde si se entrena una determinada capacidad motora o coordinativa, se va a obtener un resultado mucho mayor que en otro momento de la vida. Bien, es como el momento de oro. Es más, hay trabajos que publican que si uno no entrena lo que tiene que entrenar en el momento correspondiente, se está perdiendo un atleta de élite en el futuro porque no va a alcanzar todo su potencial, porque no trabajó lo que tenía que trabajar en el momento adecuado, ¿no? Entonces esto es vital a la hora digamos, de formar un deportista y más aún si quieren un deportista de élite, ¿no? Sí, y también esto que decís es importante a la hora de formar también un cuerpo, un esqueleto fuerte, por todo el tema después que viene más adelante, que es la prevención de lesiones. Y a veces lo que vemos en atletas mayores, que se lesionan fácilmente cuando uno los somete a entrenamiento de sobrecarga, y es porque generalmente no tienen un trabajo previo en sus edades más tempranas y tampoco tienen aprendido las cadenas y los movimientos del entrenamiento de la fuerza. Entonces, eh, es muy importante lo que vos estás diciendo ahora. Sí, sí, yo creo que sí. Para toda su vida de deportista. Es el trabajo que los chicos van a hacer en esta etapa de formación es algo que les queda para toda la vida. Sí, y forma parte del engrama motor, ¿no? De la biblioteca de posibilidades coordinativas que le queda. Si vos eso lo trabajás en el momento que lo tenés que hacer, por ejemplo, uno de los, el tejido que más rápidamente madura es el tejido del sistema nervioso, ¿no? Y por eso son lo que tiene que ver con la fisiología de los sistemas energéticos y de los chicos que tanto estudiamos es porque el cerebro necesita glucosa porque madura antes que el resto. Entonces, es el momento en que si enchufamos los cables como debemos enchufarlos, nos queda un bagaje de conocimientos motores y coordinativos que nos sirven para toda la vida. Y tanto es así que se postula que los chicos que hacen multideportes o polideportes serán mejores atletas en el futuro que los que hacen una especialización deportiva precoz. Y esto del entrenamiento de la fuerza, que siempre hablamos de los chicos, ¿cómo se comporta con las chicas, con las nenas, con las adolescentes? Con las chicas es lo mismo, lo único que tiene una diferencia que el varón cuando madura, por efecto de la testosterona, aumenta mucho la masa muscular y después de aumentar la masa muscular aumenta mucho la fuerza máxima. En las mujeres no se da este pico igual que en los varones, pero es lo mismo, ¿eh? Las mujeres tienen que entrenar la fuerza igual que los varones y tienen los mismos beneficios, incluso un problema habitual de las mujeres grandes, posmenopáusicas, es la osteopenia, ¿no? La disminución de la densidad mineral ósea de los huesos, ¿no? Yo de esto no quiero hablar porque no es mi métier, no es mi rubro hablar de posmenopausia, pero sí que las chicas que entrenan la fuerza en los primeros 18 años de vida, que es cuando se forma más del 90% de la masa ósea, las que entrenaron la fuerza y las que tuvieron impacto, ¿no? Tienen mucha mejor masa ósea y tienen mucho menor riesgo de osteopenia y osteoporosis en la vida adulta. Y bueno, están llegando una cantidad de preguntas Eh, enormes, así que ahora en Vamos, unos minutos me voy a poner los anteojos para poder leerlas. dale, dale. Pero antes de ir a las preguntas, me gustaría hablar un poquito de los riesgos, o sea, cuáles serían los riesgos del trabajo de la fuerza. Nosotros siempre hablamos de esto de que tiene que estar en manos de gente formada, de gente responsable, porque si no puede ser peligroso. O sea, el Sí, entrenamiento de la fuerza en chicos es importante, ya vimos todos los beneficios que tiene, pero tiene que estar hecho por gente idónea.
¿Y sí, cuáles serían los riesgos que vos ves? sí, yo creo que lo que dijiste, Diego, recién es lo fundamental, que, ¿no? Que yo siempre digo que el que trabaja con deporte infanto-juvenil tiene que gustarle eso y tiene que estar formado para eso, y no en las divisiones formativas o divisiones inferiores, como quieran llamarlas, no hay que pensarlas profesionalmente como un trampolín para llegar después a la primera división o al plantel superior, ¿no? Porque entonces estamos de nuevo adaptando lo de los adultos para los chicos, ¿bien? Sí, Eh, porque, sí, 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 te no, escucho. digo, y que generalmente los clubes, las instituciones, ponen el mejor recurso humano a disposición de los planteles superiores o de los equipos más profesionales, y a veces se deja a los chicos un poco medio como, no, sé, no está bien decir abandonados, ¿no? Pero digo, a veces no se pone todo el recurso a disposición de esta etapa formativa que por lo que vemos es la etapa más importante de un deportista, de un chico que hace deporte. Sí, tal cual. Y muchas veces el que empieza su carrera profesional, ¿no? Estamos hablando de nuestro lado, de las ciencias del deporte, lo mandan a las categorías más chicas, ¿no? Entonces, porque son chicos, y yo te diría que tendría que ser todo lo contrario, que el que tiene más experiencia debería ser el que maneja las divisiones formativas, porque como me decías antes, ¿no? El tema de los riesgos, ¿no? Los riesgos, cuando vos haces mal un entrenamiento, tenés dos posibilidades. Una, que sean cargas muy elevadas que el chico no pueda manejar y eso le lleve a producir una lesión aguda. Ponele una fractura, ¿no? Eh, y cuando lo periodizás más, lo planificás más, que sea en volumen, en intensidad, en pausas, lo que sea, lo que puede llevar es a una lesión por sobreuso, porque es un microtrauma repetitivo sobre una estructura inmadura que no aguanta el volumen de entrenamiento y esto puede llevar a que se produzcan las famosas apofisitis por tracción, abulsiones de las espinas ilíacas, la tan temida espondilolisis, que es la fractura de, ¿viste?, la pars interarticular a nivel vertebral. Bueno, que Que son un cada vez se ve montón, más, que cada vez que, la eh, vemos más seguido en chicos. que cada vez la vemos más. Yo te puedo contar, por ejemplo, yo veo pilas de esto, pero mi hijo, por ejemplo, 14 años, juega al fútbol en forma de nivel intermedio, entrena dos, tres veces por semana, juega el fin de semana y tuvo una abulsión de la espina ilíaca anteroinferior, ¿no? Típica del futbolista. Y es una lesión que lleva un montón de tiempo de rehabilitar, ¿no? Y a los chicos no solamente es el tema de la lesión per se, sino el temor de que no les vuelva a pasar, ¿no? Y toda una cuestión psicológica que tienen que enfrentar, que no es sencillo. Y si tenés una espondilolisis, por ejemplo, un chico que tiene muchos movimientos de hiperextensión de la Y que ahí, columna. que ahí lo que hay que decirles a la gente, a los entrenadores, que, viste, porque lo que sucede es, un chico empieza con un dolor y todos dicen, bueno, es un dolor de crecimiento, y nadie le presta demasiada atención. Y los dolores de crecimiento, algunos son que no revisten demasiada importancia, pero otros pueden desencadenar en una lesión importante y grave. Sí, Entonces, tal. ese dolor de crecimiento que a veces lo diagnostica el canchero afuera de la cancha Hmm, o cualquier persona, porque uno dice me duele la rodilla y cualquiera que pasa por ahí te dice es un dolor de crecimiento, es de parece crecimiento, que sí. es muy importante que se le consulte, que se haga la consulta con el especialista, porque hay que diagnosticarlo, hay que estudiarlo, hay que dosificar las cargas, hay que dosificar los entrenamientos. Sí, tal cual, tal cual. El dolor en un chico es un signo de alarma. O sea, que a un chico tenga un dolor a nivel articular o muscular, lo que sea, ¿no? Pero justo estamos con las lesiones por sobreuso. Es un signo de alarma y no hay que minimizarlo, ¿no? Porque una lesión, si quieren les vuelvo al ejemplo que les decía de mi hijo, ¿no? Si mi hijo
hubiese sentido previamente un dolor en la cadera y yo decía, bueno, hacemos el estudio correspondiente o la evaluación médica, por ahí se evitaba ustedes, para que voy a tratar de ser un poco más gráfico, porque por ahí hay gente que no es del mundo de la ciencia del deporte y esto les excede un poco el tema, ¿no? Pero ustedes tienen que tener en cuenta que los músculos se unen a los huesos, ¿no? A través del tendón. Y en los chicos, el tendón tiene más fuerza, en los prepúberes, tiene más fuerza que el hueso. Entonces es como que si el tendón fuese un cable de acero que se une a una pared, que esa pared en vez de ser de cemento, de concreto, es de Durlock, ¿no? Entonces el cable de acero tira y inmediatamente raja o arranca la pared. Y eso es una apofisitis o una abulsión que es como la manifestación más grande de la apofisitis, que es arrancar un pedazo de hueso, arrancar un pedazo de pared, porque el tendón tiene mucha más fuerza que el hueso. Entonces, ante el menor síntoma, tienen que consultar con un profesional de la salud. Y ahí está un poco el objetivo que nosotros tenemos con estos encuentros, ¿no? Que toda esta información poder compartirla con todo el equipo de las ciencias del deporte, los preparadores físicos, los entrenadores, para que tengan, porque son ellos los que pueden detectar de manera temprana cualquiera de estas cosas. Y la verdad es que si se hace de esa manera, se ahorraría un montón de tiempos y de dolores de cabeza. Y un poco la idea de estos encuentros tiene que ver con eso, con que educar a toda la comunidad y decirles que hay equipos de profesionales que están capacitados para resolver todo lo que suceda, pero que rápidamente hay que hacer las derivaciones y las consultas que sean necesarias. Sí, absolutamente. Yo creo que además, viste que por ejemplo, con el rugby, últimamente empezó a cobrar como la WAR, la URBA, la World Rugby, empezó a trabajar mucho en lo que es conmoción cerebral, ¿no? Que se aplica un protocolo que es clarísimo, ¿no? Que en el caso de los chicos ante cualquier conmoción cerebral tienen que estar parados por 2 semanas y seguir lo que se llama el retorno gradual al juego, que finalmente es un proceso como de 4 semanas, ¿no? Pero muy protocolizado, muy bien pensado. Cada cuestión de los chicos tendría que seguir una especie de protocolo de seguimiento y de vuelta al juego, porque estamos con estructuras inmaduras y que las complicaciones pueden ser de larga resolución después. Bien, bien. Bueno, ¿te parece que empecemos con las preguntas? Que son, Si me dejan tomarme un mate, sí. dale, mientras yo leo alguna, Sí. hay una pregunta que dice, ¿cómo trabajarías en edades tempranas la fuerza? Por ejemplo, en chicos de entre 12 y 15 años. Bueno, esa es la más fácil, ¿no? Lo más difícil es en los más chiquititos, ¿no? ¿Cómo hacer? Porque una cosa que tiene que tener en cuenta un padre eh, un- o cualquiera de nuestros colegas es que trabajar la fuerza no quiere decir solamente trabajar con pesas, ¿no? No es que uno tiene que decir, bueno, tengo que entrenar la fuerza, tengo que agarrar pesas y levantar mancuernas y kilos y kilos. Claro, se puede trabajar con el propio peso corporal, se puede trabajar con bandas elásticas, se puede trabajar también con algunas pesas, con mancuernas. Entonces se puede ir estructurando bien. Pero lo primero que hay que hacer es cualquier ejercicio que implique sobrecarga, ¿no? Entrenamiento de la fuerza, tiene que tener una técnica súper prolija. Entonces, el profe, el PF, lo primero que tiene que hacer es insistir mucho en la técnica de ejecución de los ejercicios. Y una vez que el ejercicio se ejecuta en forma adecuada, ahí se puede empezar a aumentar la intensidad del ejercicio. Y tanto es así que yo les recomiendo, hay un consenso de entrenamiento de la fuerza
en niños y adolescentes, que es de 2014, que tiene, realmente creo que es como sentó las bases para lo que se hace actualmente. Y hay una publicación de la Sociedad Argentina de Pediatría del 2018, que es como un review, ¿no? de lo que está dando vueltas en el mundo, que está en español, es más fácil por ahí, les recomiendo leerlo porque ahí tienen muy bien detallado qué es lo que se puede y qué es lo que no se puede. Bien, Volviendo a la pregunta, entre 12 y 15 años es ya cuando se puede empezar a pensar en gestos más complejos, ¿no? Que se puede empezar a entrenar la fuerza desde otro lugar, ¿no? Con más kilos, con más intensidad, siempre teniendo en cuenta que cuando se produce el pico de crecimiento en altura, lo que se llama el peak height velocity en inglés, se produce como una pérdida de la coordinación, ¿no? Y por otro lado, pasa esto de que yo les decía, lo de los huesos, del cable de acero y la pared, en donde los huesos crecen primero y después acompañan los músculos y tendones, entonces se produce como una tracción más grande sobre las inserciones musculares. bien, muy bien. Otra pregunta. ¿Cuáles son las condiciones para empezar a trabajar con sobrecarga? ¿Qué condiciones físicas deberíamos observar en un chico o deberíamos tener en un chico, un adolescente, para poder entrenar, para empezar a trabajar con sobrecarga? Bueno, esto Feigenbaum, Feigenbaum, que es uno de los precursores, ¿no? del entrenamiento de la fuerza en los chicos y que tiene mucha actualidad todavía, él dice más que qué cuestiones que en cuanto a la madurez estructural de la cognitiva, porque él dice, por ejemplo, que a partir de los 7, 6, 7 años se podría empezar a entrenar la fuerza tranquilamente, siempre y cuando el chico pueda entender el ejercicio y pueda comprender el control que hay que tener de la ejecución del mismo. Bien. Santi, hay muchas preguntas que tienen que ver con la pliometría, La con los pliometría, saltos. sí. Sí, con pliometría en cuanto a edades, intensidades, cuándo sí, cuándo no, en qué momento. Hay como 4 o 5 preguntas que tienen que ver con la pliometría que, para que a lo mejor la gente pueda entender, son todo lo que tiene que ver con saltos Exactamente, saltos y caídas desde y altura, caídas, ¿no? exacto. Sí. La pliometría genera un estrés muy grande para la estructura, para lo estructural. Entonces, esta es una de las cosas con las cuales hay que tener cuidado. Ahora, yo te digo, yo antes hice mención al rango, que era ese juego de saltarse uno arriba del otro, ¿no? Que era más viejo que la carreta, ¿no? Sí, que nosotros jugábamos, obviamente. Obvio. Obviamente. Y eso se jugaba a cualquier edad. Y había caída, había rebote, había salto, ¿no? Lo que pasa que otra cosa es estructurarlo de una forma sistemática. Yo esto lo he hablado mucho, yo tengo grandes charlas con un amigo nuestro en común, Gaby Leme, ¿no? Sí, Gaby. Que un Un genio Gaby, deportista, fue parte del seleccionado argentino de levantamiento de pesas durante muchos años. y fue atleta olímpico, fue a Fue atleta Atenas, olímpico, sí, exactamente. tal cual. Y Yo fui hoy, kinesiólogo del equipo olímpico en ah, Atenas 2004 y Gaby era cl- uno de las de los personas de los deportistas, claro, deportistas que estaba claro. en esa delegación. Sí. 94, ¿no? Do- Atenas 2004. de Atenas 2000. Bueno, bien. Eh, el tema, yo lo que hablaba con Gaby es esto, ¿no? Esto mismo, que estas discusiones que tenemos, es que la pliometría como entrenamiento sistemático es lo, digamos, lo último que se agregaría a esta parte del entrenamiento de la fuerza, ¿no? Primero ir tocando los diferentes tipos de fuerza, fuerza resistencia, fuerza potencia, fuerza máquina, ¿no? Y recién cuando la estructura lo permite, ya en la adolescencia les diría, estar pensando más en la pliometría. Otro preparador físico, crack máximo para consultar sobre este tema, es Pablo Añón, ¿no? Que sabe una barbaridad del tema y De es un muy selección de buen vóley. referente. Sí, de selección de vóley, tal cual. Y es el PF del Club Ciudad de Buenos Aires también.
él es otro para seguir en este tema de entrenamiento de la fuerza infanto-juvenil, que son referentes, Gaby, Pablo, son gente que sabe mucho, mucho. Santi, vos hablaste de las etapas de oro para el entrenamiento de la fuerza. Y Sí. acá hay una pregunta que dice y pregunta si esas etapas de oro del entrenamiento dependen del deporte o son etapas que, independientemente del deporte que sea, todas estas cualidades hay que trabajarlas de la misma manera. Sí, es completamente independiente del deporte, de la disciplina deportiva. Es lo que pasa con lo biológico, ¿no? Con lo madurativo y hay que trabajarlas independientemente. Por eso es que yo lo que considero que muchas veces cuando se trabaja en un deporte, supongamos, no sé, patín. En el patín hay que trabajar la técnica de patín en un chico de 8 o 9 años, pero también hay que pensarlo en la preparación física, ¿no? De acuerdo a su estadio madurativo y la fase sensible. Porque si nos concentramos solamente en la técnica de un trompo, de un salto, nos olvidamos de lo más importante, que es formarlo integralmente. Porque más allá que nosotros por ahí queremos sacar el campeón mundial de patín o el campeón mundial de gimnasia, pero es posible, al trabajar en deporte formativo, es posible que este chico a los 2 años se canse y cambie de disciplina, ¿no? Entonces nosotros lo que tenemos que pensar primero es en la salud del pibe, ¿no? Y darle todas las posibilidades para que sea un adulto saludable, ¿no? Bien, bien. Bueno, vamos a ir haciendo la última, las dos Dale. últimas. Hay una pregunta que dice, ¿cómo repercute, por ejemplo, en el tenis, la cantidad de gestos explosivos que realizan los chicos? Teniendo en cuenta que el tenis es un deporte donde se hacen movimientos repetidos, de gran intensidad, durante tiempos de juegos prolongados, es un poco la definición de las lesiones por sobreuso, ¿no? Es eso, tal cual. El riesgo es eso. Está demostrado que la especialización deportiva precoz se relaciona íntimamente con el aumento de la relación, del aumento de la tasa de lesiones por sobreuso. Entonces el riesgo es ese, ¿no? Pero después también vemos deportistas de máxima elite, ¿no? Del tenis, por ejemplo, que tienen movimientos poco coordinados, si querés, que lo podemos pensar porque son muy altos, porque lo que quieras, pero si se hubiese insistido más en esa cuestión coordinativa, hubiese mejorado los gestos que tiene que el correr, el saltar, etcétera, y también hubiese bajado la incidencia de las lesiones. Sí, ahí también de nuevo volvemos a la importancia del trabajo en equipo, porque la importancia de dosificar las cargas con la cantidad de horas de entrenamiento que está en cancha. Tal cual. Eso, en definitiva, es lo que después da una sobrecarga o no, la cantidad de tiempo de entrenamiento y cómo se lo exige en su día entero de entrenamiento. A veces no hay que tener solamente en cuenta la cantidad de horas en cancha, sino todo el trabajo físico que se hizo durante el día y a partir de ahí dosificar las cargas. Eh, Yo ayer, déjame que te haga un comentario sobre eso. Ayer di una clase para la universidad, para el posgrado de Medicina del Deporte de la Universidad de Santiago de Chile, la USACH, ¿no? Y su director me comentaba ayer que estuvieron haciendo un estudio en donde en divisiones formativas de un club, no importa, no decimos cuál, eh, los jugadores de cuarta, quinta división tenían consumos de oxígeno mucho más altos que los futbolistas de primera división, ¿no? Porque esto se pone de especial énfasis en esto y por ahí nos estamos olvidando de otras cosas, que ahí era más importante tener cuestiones que sean técnico-tácticas más importantes que la preparación excesiva física o no sé cuál será el inconveniente, será motivo de estudio, pero hay que tenerlo en cuenta. Y en fútbol, todos los que trabajan en fútbol hoy en día en primera división, con los GPS y todo eso, cuantifican las cargas del entrenamiento técnico-táctico para después poder correlacionarlo con un buen trabajo de preparación física y no sobrecargarlos. Bien, hacemos dos rapiditas y terminamos. Dale, dale. ¿Cuál sería el tiempo estimado
en un chico, en un adolescente deportista con la enfermedad de Osgood-Schlatter, para que debería suspender la práctica de la actividad deportiva? Es genial la pregunta, no hay tiempo. Es el tiempo que permita que se restablezca de esa dolencia. La verdad que hay veces que lleva meses, ¿no? Y después también hay que ver cómo manejarlo inteligentemente, porque una cosa es un chico que juega al fútbol recreativo, ¿no? Entonces tiene un dolor, uno lo puede parar. Otra cosa es tratar con un atleta de élite, ¿no? De infanto juvenil, que si uno va y le dice tenés que parar, lo primero que va a hacer es va a ir a buscar otro médico, otro kinesiólogo que le diga podés seguir. Entonces hay que ser inteligente en el manejo de estas lesiones. Y por otro lado, reposo deportivo de la zona afectada, porque si tiene un Osgood-Schlatter y quiere entrenar tren superior, ¿por qué no lo podría hacer? Entonces hay que tener cuidado con lo que decimos. No hay que decirle no puedes hacer nada, tenés que quedarte en tu casa descansando, porque efectivamente no es así. Puedes seguir haciendo cosas. Bien, y la última. ¿Cuáles son los máximos de carga horaria semanal para chicos en el deporte? Esa pregunta es de maldito. Es dificilísima. O sea, no, hay estudios que si la hiciste vos, No, después yo lo no vamos fui. a lo Juro que vamos yo a no charlar fui. serio. No, hay estudios que dicen que más allá de las 16 horas semanales aumenta mucho el riesgo de lesiones por sobreuso, ¿no? Pero también hay que ver qué disciplina deportiva, porque una cosa es piso, otra cosa es agua, otra cosa es bici, ¿no? Y entonces tendríamos que empezar a tener tabulado esto por deporte, por disciplina. Bueno, bueno, excelente, Santi. Un Un placer. placer, como siempre, Genial. contar con vos. Eh, siempre que te necesitamos para estas cosas, siempre estás, así que agradecerte como siempre. Esperamos que les haya gustado y bueno, este es el primero de los encuentros que tenemos programados desde el Centro Artro, así que esperamos que les haya servido, que les haya gustado y bueno, nos vemos la próxima. Bien, Diego, yo te quiero agradecer. Para mí es un placer siempre charlar con vos y además felicitarte por lo que haces por la difusión de las ciencias del deporte. Bueno, gracias. Te mando un abrazo. Bueno, un abrazo para todos. Chau, chau. Nos Chao, vemos. chao, chao. Chau, chau.